para tu vida no se van a cumplir. Miren, yo quiero hablarte de esa lucha que tenemos. Y esa lucha que tenemos es en nuestra mente. No pasa en nuestro físico. Siempre la lucha es mental. Ahí es donde se produce esa lucha. Nuestros pensamientos son poderosos y esos pensamientos determinarás quién serás en un futuro. Si avanzas o te quedas atado. Fíjate la otra placa, creo que lo puse, si no me equivoco. Ahí está. Nuestros pensamientos son poderosos y esos pensamientos determinarán quién serás en un futuro. ¿Avanzas o te quedas atado? ¿Qué decides? La decisión es tuya, no de otra persona. Hay un rey de Israel, el rey Saúl. Sobre ese personaje te quería hablar. Fue el primer rey de Israel. ¿Sabe? El pueblo de Israel pedía a Dios que le dé un rey. Y levantó a Saúl como rey. Saúl era muy especial, fue escogido de entre miles de guerreros. Dice que Saúl era muy alto, así dice la Biblia, era esbelto. Dice que nadie en todo Israel le pasaba por arriba a los hombros, excepto yo. Bueno, no se ría, mire que después le... Dice que era altísimo este hombre, esbelto, fue elegido porque sobresalía. Imagínense que si alguien es elegido, uno entre miles. Y una vez que fue elegido, Saúl empezó a hacer algunas cuestiones y algunas cosas que a Dios no le agradaban. Este hombre podía ser el más alto físicamente, pero era el más pequeño emocionalmente entre todos sus generales y soldados. Escuche esto lo que le acabo de decir. Saúl era el más alto físicamente, pero era el más pequeño emocionalmente. Y esa pequeñez emocional lo llevó muchas veces a meter la pata. De hecho, él desobedece a Dios en dos oportunidades. En la primera, Dios lo envía a que ataque a un enemigo, mate a todos, incluso a los animales, que no deje nada vivo por la aberración que hacía ese pueblo. ¿Y sabe lo que hizo él? Capturó al rey y tomó los animales vivos. Desobedeció lo que le dijo Dios. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque tenía miedo de sus soldados y generales, porque cuando ellos iban a la guerra tomaban el botín para sí. ¿Me entiende? Y acá no iba a quedar nada, pero él desobedeció a Dios. Otra vez desobedeció a Dios abiertamente cuando tenía que esperar que se produzca de parte del profeta Samuel un sacrificio a Dios antes de entrar a batalla. Y él entró en pánico, se empezó a desesperar, pidió a sus soldados que armen el altar y él empezó a hacer esa ofrenda a Dios, ese sacrificio. Desobedeció 2 veces a Dios abiertamente. La verdad, siempre me pregunté, ¿qué le pasó a Saúl? Saúl entró en pánico, pero ¿miedo de qué tenía? Así que vamos a leer la plaquita que sigue, por favor. Esto está en 1 Samuel, capítulo 15, versos 16 y 17. Dice, mire, he leído muchas veces el libro de Samuel, lo estudié muchas veces, pero cuando leí este pasaje me impactó de tal manera, que dije, cuando me toque compartir la palabra con mis hermanos, voy a hablar sobre este tema. Y escuchen lo que dice. Entonces Samuel, el profeta Samuel, le dijo a Saúl, basta. Este basta, ¿cómo le suena a usted? ¿Ah? Como un enojo, como un resto. ¿Ah? O cuando como tu hijo te quiere sacar las papas fritas, basta, no toques. ¿Ah? Así es enojo. Basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, y acá se lo puse en rojo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. ¿Está leyendo conmigo? Dígame que sí, por favor, que no estoy solo en este día. ¿Sí? ¿Está leyendo lo que está marcado en rojo? Es impactante.
Eso era lo que lo hacía tambalear a Saúl. Saúl tenía mucho miedo a la crítica. Tenía mucho miedo a que lo dejen solo. Tenía mucho miedo al fracaso. Porque él se creía poca cosa. Escuche esto. ¿Dios se habrá equivocado entonces con él? ¿Que lo eligió a él entre miles? ¿O era él el que estaba atado a un pensamiento? Él estaba atado a un pensamiento. Él tenía tanto temor al fracaso que desobedecía a Dios abiertamente. Iglesia, si estás atado a un pensamiento, vas a desobedecer a Dios abiertamente. Atención, eso le pasó a Saúl. Clarísimo lo que le pasó. Si Dios te ungió para una misión, tu capacidad no tiene nada que ver. Saúl era un excelente guerrero, le aviso. Era terrible guerrero. De hecho, podemos leer en Samuel, cuando él iba a batalla, era un guerrero bravísimo. Pero esto no tenía nada que ver con la capacidad, ni con su altura. Esto tenía que ver con otra cosa. Tenía que ver con dejarse moldear por Dios. No es que Dios se equivocó, Dios sabía que él tenía este problema, pero él no se dejó moldear. ¿Entiende la diferencia? Hay una diferencia grande. Dios sí sabía que Saúl tenía este problema, pero él no se quería dejar moldear por Dios. Y él prefirió seguir atado a ese pensamiento y desobedecer a Dios abiertamente. ¿Cuántos